ponerlo con condiciones. Vamos a ponerle condiciones. O sea, ya habíamos resuelto esa ecuación. Entonces, para que vean que todavía no puedo llegar al final de la solución, porque la solución sigue siendo general. Más la solución la voy a obtener cuando le ponga condiciones iniciales. La que hemos hecho era x, Esa misma. x, 0. Esa misma. Pero sin condiciones. Y llegamos a una conclusión de que había tres soluciones. Cuando lambda era mayor que 0, cuando lambda era igual a 0 y cuando lambda era lambda cuadrado. Voy a seguir el problema. Hoy no voy a proyectar porque es pura teoría. Voy a llenar el tablero hasta allá. Tengo que resolver eso y plantearle entonces la verdadera solución. Porque se descartan dos cuando uno le impone condiciones. O sea, lo que yo estoy haciendo hasta ahora usted no lo tiene que hacer en el examen. Aquí se resolvió por separación de variables y planteé la constante de separación como un lambda cuadrado, pero entonces yo no sabía cómo era lambda cuadrado. Así que lambda cuadrado lo asumí 0, lo asumí menor que 0 y mayor que 0. Y me salieron soluciones repetidas 0, me salió una con seno coseno y la otra con exponencial. ¿Sí o no? Entonces ahora, esa misma ecuación le estoy imponiendo condiciones de frontera. Las condiciones que estoy imponiendo son homogéneas porque las dos son 0. Entonces vamos a ver a dónde llegamos. Y después le voy a imponer condiciones aisladas a la frontera, o sea, derivadas, para ver dónde me llevan. No es esa ecuación, solamente por separación de variables. ¿Sí? Ok. Esa ecuación yo le llegué a comentar de que eso no era la solución, que aún faltaba. Y hallamos que bajo tres condiciones había una constante de separación. El proceso era que yo tenía que separar las variables. Le voy a repetir el proceso. Esa es la ecuación reemplazando las derivadas que yo le había dado en la clase. Después yo separé las variables y me quedó como x segunda sobre x igual a t' kt, y como separé las variables es igual a la constante de separación. ¿Sí o no? Entonces, cuando teníamos una solución para lambda cuadrado mayor que 0, nosotros lo que hicimos fue separar las variables asumiendo que esa lambda cuadrada es positiva. Hicimos que x segunda sobre x es igual a lambda cuadrado, y de aquí saqué que x segunda es igual a lambda cuadrado x. La ecuación auxiliar, pasando para el otro miembro, me queda que x segunda menos lambda cuadrado x es igual a 0, y la ecuación auxiliar me quedaba como m cuadrado menos lambda cuadrado era igual a 0. Y de aquí sacamos dos soluciones. M1 igual a lambda y M2 igual a menos lambda. Es decir, usted agarra m cuadrado igual a lambda cuadrado, entonces m es igual a la raíz cuadrada de más menos lambda cuadrado. Y de ahí sacamos las dos soluciones. Y mi solución, x de x, me quedaba como c1 e a la lambda x más c2 e a la menos lambda x. Para t de t, este es para x de t. La forma de la solución que buscábamos era una solución q de xt de la forma x de x por t de t. Esto lo dije al principio. Esta es la forma de la solución que buscábamos. Para mi t de t, voy a tener t' kt igual a lambda cuadrado. Y de aquí saco que t' es igual a kt lambda cuadrado, k lambda cuadrado t. Por lo tanto, t' menos k lambda cuadrado t igual a 0 tiene una ecuación auxiliar como m menos k lambda cuadrado es igual a
0, que m debe ser igual a k lambda al cuadrado. Como es real, la solución me quedaba mi t de t como C3 e a la k lambda cuadrado t. Esta es la forma de la solución. Eso fue una para lambda cuadrado mayor que 0. Ahora bien, ¿qué pasa? Voy a imponer las condiciones iniciales para hallar la forma de la solución. O sea, hallar la solución para X y una solución para T, pero no he aplicado condiciones de frontera. Estas son condiciones de frontera porque si yo me imagino esto como una barra o un alambre que tiene longitud, ¿qué dice ahí? Una longitud L. Podemos prestar en esto, una barra así. ¿Vamos? Donde este lado es x igual a 0 y este lado de acá x igual a L, es la longitud de la barra. Entonces esta condición que puse en negro aquí significa, si fuera una condición de calor, significa la temperatura en el lado 0 en cualquier tiempo, ¿vale cuánto? 0, y la temperatura en el lado L en cualquier tiempo, ¿vale? ¿Interpretamos eso así? Entonces, si lo miro como una barra, si lo miro como un alambre, quiere decir que el extremo izquierdo está amarrado y el extremo derecho también está amarrado. O sea, podemos interpretarlo como sea, pero lo que sí es cierto es que 0 y L representan las fronteras y están en función de la variable X. Y mire que las reemplazo en X, porque la solución es la primera variable X. ¿Le queda claro ese concepto? Bien. Como yo no he aplicado esas condiciones de frontera, en este momento las voy a aplicar. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicando las condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera son? U es la primera. U de 0t es igual a 0. ¿Estamos claros? Ahora, taxativamente, U de 0t, si yo reemplazo en la solución, ¿qué me va a quedar? X de 0, porque X vale 0. O sea, esta solución me va a quedar X de 0 por t de t. Y eso vale 0. Acuérdense que estoy haciendo una demostración. No se asusten. ¿Quedamos claros aquí? ¿Qué significa U de 0t en la solución? U de 0 t significa X de 0 por t de t. Si eso es 0, ¿qué concluyo? Alguien tiene que ser 0. ¿Sí o no? Alguien tiene que ser 0. Cuando usted tiene el producto de dos cosas y eso es igual a 0, la única forma que eso sea 0, ¿qué es? Que uno de los dos números sean 0 o los dos sean 0. En pocas palabras, de aquí infringimos que X de 0 debe ser 0. Eso no lo copio porque esto no es verdad. O t de t es igual a 0. Se lo estoy escribiendo si lo interpreto literalmente. ¿Le queda claro? Si este producto me da 0, o esto es 0, o esto es 0. ¿Cierto o falso? ¿Por qué t de t no puede ser 0? Mira lo que dice aquí. Este método busca una solución de la ecuación diferencial parcial distinta de la solución trivial. ¿Qué significa distinta de la solución trivial? Que la solución que yo busco no es la solución 0, 0. Esa es la solución trivial, porque no me sirve. Estoy buscando otra solución. Y si ella es distinta a la solución trivial, ¿sabes? Igual a 0. De tal forma que el producto de X de X
por T de T no puede ser 0. Porque si x de x o T de T es 0, entonces tengo la solución trivial. ¿Ya? Ahora sí le queda claro. Y aquí está. Ahora bien, como yo no quiero la solución trivial, entonces T de T no es 0, porque si la pongo aquí, ¿qué me va a pasar? Es 0. Y eso no lo quiero, ¿cierto? Ahora les pregunto yo, ¿por qué x de 0 es distinta de 0? A pesar de que diga que es x valorada en SAT. ¿Por qué no puede ser 0? X de 0. X de 0 significa el extremo izquierdo. ¿Por qué no puede valer 0? Bueno, vamos a asumir que es 0. Vámonos al revés. Como esta no puede ser 0, ¿quién va a ser 0 entonces? Si yo digo que el producto es 0 y esta ya no puede ser 0, ¿quién es 0? ¿Ah? Dígamelo. Mire que x es distinto de x de 0. X de 0 es un valor puntual. Y x de x significa toda la variable x desde la longitud 0 hasta acá. ¿Me expliqué? X de x son todos los valores de la longitud. Y x de 0, ¿quién es? El valor puntual aquí en el extremo. Entonces, como ya yo sé que T de T no puede ser 0, entonces ¿quién es 0? Si ese producto me da 0, alguien tiene que ser 0. ¿Quién es 0? X de 0. Si yo digo entonces que x de 0 debe ser 0, vamos a ponerlo ahí al lado. Si yo digo entonces, como esta no puede ser 0, entonces ¿quién es 0? Esta. Entonces x de 0 debe ser 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la solución x, ¿dónde está? Aquí está. En la solución x, ¿qué pasa? La x chiquita vale 0, porque lo voy a reemplazar, porque es x de x. Entonces voy a tener que x de 0 va a ser igual a C1 e a la lambda por 0 más C2 e a la menos lambda por 0, y eso le da 0. ¿Qué saco de aquí? Que C1 más C2 debe ser 0. Eso lo guardo. Si eso es verdad, C1 debe ser igual a ¿qué? A menos C2. Bien. Apliqué la primera condición de frontera. ¿Qué me falta? La otra condición. ¿Qué dice la otra condición? La otra condición dice que U de LT debe ser 0. Esto significa que x de L por T de T debe ser 0. Y ya sabemos que T de T no puede ser 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la misma condición de nada. ¿Quién es 0 entonces? X de L. Entonces esto implica que X de L debe ser 0. Pero X de L, ¿quién es? La solución X reemplazando las X por L. Entonces X de L va a ser igual a C1 e a la lambda L más C2 e a la menos lambda L. Y eso debe ser 0. Entonces, de aquí sacamos que C1 e a la lambda L, pero C1 es igual a ¿quién? A menos C2, o al revés. Vamos a ponerlo aquí. Yo pongo menos C2 más C2 e a la menos lambda L es igual a 0. Esto significa que C2, factor común de E a la menos lambda L menos E a la lambda L. Y eso le da
cero. ¿Sí o no? Actualizando. ¿Usted qué sacó allá, profesor? ¿Puso el despejó el C1? No. Acá sí, porque me da C1 más C2 igual a 0. Puse una en función de la otra para poder resolver abajo. Pero abajo. Y da lo mismo. Aquí apliqué XDL. XDL es la solución X reemplazando las X por L. Pero cuando despejó acá. Reemplace C1 por quién? Por menos C2. ¿Sí o no? ¿Me queda eso o no me queda eso? Eso no se copia. Esa demostración está allá. No se preocupe, es una demostración. ¿Esto que está aquí puede ser 0? No lo afecta, si tiene uno. ¿Qué dice ahí? Mayor. Y si lambda cuadrado es mayor que 0, ¿eso va a ser 0 o eso va a ser 0? ¿Algún día se puede restar y dar 0? No. Entonces, si esto no es 0, ¿quién es 0? No. Este producto me está dando 0, entonces ¿quién es 0? Entonces esto implica que C2 es 0. Y si 2 es 0, C1 ¿cuánto es? No sé cómo dicen eso. ¿Y quién entonces las dos soluciones se me anulan? ¿Y qué pasó? ¿Qué dice allá? Trivial. Entonces no me sirve. No sé. Queda descartada esa solución. ¿Sí o no? ¿La entendimos? Como C2 es 0, entonces por esto C1 es 0. Y si C2 y C1 son 0, cuando yo lo ponga en la solución, ¿qué va a pasar? Me da la solución trivial. Entonces esa solución no me sirve, queda descartada. Entonces, Que eso significa que cuando yo tengo un problema de separación de variables y me pongan condiciones de frontera, esa solución no la tomo en cuenta. Me voy directamente a la otra. Vamos a probar la otra. o sea que siempre que hay esas condiciones. Porque miren que ahora yo voy a agarrar U de xt igual a x de x por t de t. Pero ¿quién era x de x? Allá. Seguro. Si este es 0 y este es 0, ¿qué le va a quedar? Ah, Cero. y entonces si aquí tengo 0 por t de t, ¿qué me va a quedar? 0, ¿y eso qué dice allá? Trivial. Entonces no me sirve. Aquí dice. Entonces esa solución queda descartada para nuestro efecto. ¿Qué dice allá arriba? Las tres primeros renglones, ¿qué dicen allá arriba? Léalo en voz alta. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es? La sigla. Este método busca una solución de la ecuación De un diferencial parcial distinta de la solución trivial u de xt igual a 0. ¿Me explico? ¿Y qué me pasó aquí cuando puse la condición de frontera? Se hizo, se Obtuve solución trivial, así que no me sirve. Me voy ahora a la consideración de lambda cuadrado mayor que 0. Así lo. Vamos a usar la consideración entonces que lambda cuadrado. Perdón. Vamos a usar la consideración entonces que lambda cuadrado sea 0. Profe, una pregunta para quedar más claro. Ese método que usted empezó a hacer acá, Esa es separación de variables. pero cuando me sale una condición de frontera, entonces yo No la voy a considerar porque me va a dar siempre. cero. Yo hice una demostración genérica y siempre que yo le impongo una condición de frontera, independientemente de la ecuación que yo tenga, al imponer esa cosa, ¿por qué me salió 0? Porque cuando impuse la condición de frontera, se anularon. Quiere decir que en condiciones de frontera homogéneas, la solución lambda cuadrado mayor que 0 no se considera para la separación de variables. Esa es la conclusión final. ¿Les queda claro? Entonces ahora voy a usar la consideración. Estoy repitiendo el proceso que hice en la otra clase. Si se dan cuenta, estoy separando variables y resolviéndolo. Ahora voy a usar la consideración, ¿qué cosa? Si lambda cuadrado fuera mayor que 0, vamos a ver qué pasa. Porque alguien tiene que ser la solución de decir, no, entonces no tengo ningún problema, no tengo solución. Profesor, disculpe. Acá yo vi que aplicó la condición de frontera y con eso ya se dio cuenta de que no era trivial. Ahora, ¿por qué acá? Porque el lambda cuadrado, primero consideramos un lambda cuadrado positivo, ahora voy a considerar un lambda cuadrado 0 y después voy a considerar un lambda cuadrado menor que 0 para ver quién me da solución. Esos son los valores propios, perdón, las funciones propias que dan soluciones a la ecuación esa. Eso no se le puede saltar Esta sí, por ahora. cuando salta. Por Sí, ahora, si me dan solamente una separación de variables, yo tengo que hallar las tres soluciones. Porque no me están dando condiciones de frontera. Inmediatamente me dan una condición de frontera, ya esa no va.
Probado. ¿Sí o no? Ahora quedan claros. Bien, vamos a la segunda condición. Si lambda cuadrado es igual a 0, esta separación de variables, ¿cómo me va a quedar? Entendí. Me va a quedar x segunda sobre x igual a 0, ¿sí o no? ¿Y de aquí qué saco? Que x segunda es igual a 0, por lo tanto m cuadrado es igual a 0. Y por lo tanto m debe ser igual a m1, debe ser igual a m2, es igual a... Quiere decir que mi solución x de x va a ser igual a c1 más c2x. Sí. ¿Por qué? Se repite. ¿Por qué la solución tiene esa forma? Solamente lo vi. Porque está diciendo que no es igual a 0. No. No, porque se repite. No es porque se repite. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es la fundamentación que estoy usando? Es que solamente... Si yo tengo dos raíces 0 en la solución, en la ecuación auxiliar, ¿cómo es la forma de la solución? Sí, se repite, pero ¿por qué x no es exponencial? ¿Ah? ¿Dónde va la x en el exponencial? Y si eso es 0, ¿qué le queda? ¿Y qué me queda? Seguro. Como las soluciones son repetidas, ¿cómo quito la duplicidad de acuerdo a la teoría de ecuación diferencial? Multiplicando por x. ¿O no? ¿Qué pasó? Desempolven el archivo del semestre pasado. Entonces la solución, esta es la forma x de x, ¿sí o no? Vamos entonces a la solución t de t. T de t es igual, esta es la x. T de t me va a quedar t', kt es igual a 0. De aquí saco que t' es igual a 0, por lo tanto m es igual a 0. Si tengo una solución 0, ¿cómo es la forma de la solución tt? C3. Porque el exponencial se hace e a la 0. Entonces la forma, si yo aplico las condiciones de frontera, ¿cuáles son las condiciones de frontera que le di? U de 0t es igual a 0. Se las pongo en otro color para que se acuerde que son de frontera y no iniciales. Las iniciales tienen 0 acá, en el tiempo. Por eso se lo estoy poniendo en otro color. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto que dijimos antes? ¿Qué significa esto? Esto significa que en la solución U, x toma el valor de, quiere decir que voy a tener ¿qué cosa? X de 0 por t de t debe ser, no me funciona, entonces también queda descartado. Resumen de lo que he hecho hasta ahora. Cuando tengamos separación de variables con condiciones de frontera, ni uso la solución lambda cuadrado mayor que 0, ni uso la solución lambda cuadrado igual a 0. ¿Cuál me queda? Y ahí tiene que haber una solución, porque si no, no hay solución al problema. ¿Sí o no? Si no, ¿ustedes para qué voy a resolver si todas me dan un trivial y qué dice allá? Ahora, ¿qué usamos? Lambda cuadrado menor que 0. La última opción, estoy quemando mi última carta. Si lambda cuadrado es menor que 0, me voy a la solución de la separación de variables. Voy a la solución x de x. X de x me va a quedar como x segunda sobre x igual a menos lambda cuadrado. Si lambda cuadrado es menor que 0, y es igual a menos lambda cuadrado. Porque es menor que 0. Es negativa, ¿sí o no? Entonces, separando las variables, x segunda es igual a menos lambda cuadrado x, y x segunda es más lambda cuadrado x es igual a 0. ¿Quién es la ecuación auxiliar de ahí? De esta ecuación, m cuadrado más lambda cuadrado es igual a 0. ¿Cómo me salen las m? M cuadrado debe ser igual a menos lambda cuadrado. Acuérdense que lambda es un valor real. ¿Y en m cómo me sale? M debe ser igual a más menos lambda j. Salen complejos. Y si las soluciones de la ecuación auxiliar me salen complejos, ¿cómo es la forma de la solución? Entonces x de x me va a salir como c1
coseno de lambda de x más C2 seno de lambda x. ¿Sí o no? Porque las soluciones son complejas. Ahora, esto lo guardo. ¿Cómo me sale la TDT? Para TDT, separando la variable me va a quedar T' sobre KT es igual a menos lambda cuadrado. Resolviendo para ella me queda que T' es igual a menos lambda cuadrado KT. Quiere decir que M debe ser igual a menos lambda cuadrado KT. Menos lambda cuadrado K, perdón. Y si esto es un valor real, ¿cómo es la forma de la solución de TDT? Ahí está buscando la separación de aquí. De aquí esta es la forma que me quedó cuando separé las variables. Yo sé que la estaba buscando. Sí, sí. ¿Esto qué es un valor real? ¿Cómo es la forma de la solución de TDT? Exponencial. TDT me queda como C3 E a la menos lambda cuadrado KT. ¿Qué me falta aplicar? ¿Por qué en el paso anterior? O sea, ¿por qué debe ser distinto de cero? Porque ya el cero está... ¿Qué dice ahí? ¿Sí o no? Lo que pasa es que estoy haciendo una demostración genérica para descartar soluciones, para ver quién es la solución. Pero siempre es así, o sea, buscan así. Siempre que yo le pongo valores ya sabe que ni esa condición va, ni esa condición va si tengo condiciones de frontera. Son esas son las tres condiciones, ¿no? Son tres soluciones. Y yo estoy buscando la verdadera solución. Bien. Entonces, por las condiciones de frontera, la primera condición dice que U de 0t vale ¿cuánto? 0. ¿Sí o no? U de 0t vale 0 es la primera condición. Y si eso es verdad, ¿qué inferimos aquí? Que U de 0t es igual a quién? 0. Eso se infiere que x de 0 por t de t vale ¿cuánto? Pero ya sabemos que esto no puede ser 0. De que t de t debe ser distinto de 0, porque si t de t es 0, entonces aquí me queda la solución trivial. Y yo dije ahí al principio que no la quiero. Ahí están las tres primeras líneas, lo dice. Entonces, si t de t no es 0, ¿quién es 0? Entonces x de 0 vale 0. Y si x de 0 vale 0, me voy a la solución x y reemplazo las x por 0. ¿Quién es la solución x? Arriba está. ¿Quién es x de 0? X de 0 me va a quedar C1 coseno de lambda por 0 más C2 seno de lambda por 0. Y eso debe ser 0. ¿Sí o no? Aquí me queda C1 porque esto me da 1 y esto se me anula. ¿Y qué me queda? C1 vale 0. Una pregunta, ¿por qué TDT siempre va a ser 0? Porque ya tengo la condición. No, TDT no puede ser 0. Ah, no puede ser 0 porque... ¿Qué dice ahí? Ah, ¿Qué dice ahí? no puede ser la solución trivial. Pero, o sea, yo digo eso porque ya tengo condiciones para la X. No. Yo digo eso porque lo afirmé desde un principio. Que yo busco soluciones distintas de la solución trivial. Y si en la solución U que yo tengo, TDT vale 0, ¿qué va a pasar? O sea, el 0 no me sirve. Entonces estoy tratando de hallar una solución al problema. Y si X de 0... Entonces no hay problema planteado porque se anulan todas las soluciones. ¿Me expliqué? Entonces ya probé para uno, no funciona, ya probé para el otro, no funciona. Ahora que estoy tratando de probar para la tercera. Bien.